Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor y hoy estamos leyendo desde el libro del Éxodo al celebrar a los santos ángeles custodios. Capítulo 23, 20 al 23a. Yo voy a enviar un ángel delante de ti para que te proteja en el camino y te conduzca hasta el lugar que te he preparado. Respétalo y escucha su voz. No te rebeles contra él, porque no te perdonará las transgresiones, ya que mi nombre está en él. Si tú escuchas realmente su voz y haces todo lo que yo te diga, seré enemigo de tus enemigos y adversario de tus adversarios. Entonces mi ángel irá delante de ti. Queridos amigos, esta hermosa palabra del Señor desde el libro del Éxodo nos está invitando al celebrar hoy a los ángeles custodios a entender la presencia de Dios que nos acompaña y que nos habla continuamente. Diga tú entonces ñandea lleva la yajeyate la ñambo que peñan de yara oñe ina peñan de apetu ulbie. ¿Quién es el ángel? ¿Quién es el ángel? El ángel es Dios mismo, queridos amigos, que nos está hablando a través de la conciencia. Pero ñandego ya lleva peñan de la pisa peñan de diejina peche esa es un ángel. Pecherúa lleva se primó ajina. El que me ha dado la vida, todos estos son ángeles, todos aquellos que se preocupan de nosotros, porque el ángel de por sí, el enviado, significa, es la presencia de un mismo Dios que jamás nos abandona. Más se mandó a la y a que se lleva, aquí mi hijo está, tu angelito de la guardia, el ángel bueno. Ese ángel malo que te dice cosas negativas que tenés que hacer. Cosas bien concretas, pero muy humanas son estas expresiones, simbólicas, pero que quiere decir que siempre tendremos cosas positivas y cosas negativas que vamos a escuchar. Pero ahora sí, escuchando al ángel bueno podremos hacer las cosas de Dios. Pero la naña genduro hina lleva, aña genduro pe ñande apesabe a peña de apetume, es decir, en nuestra conciencia lo negativo, porque entre te allí cua ponaina la ñande mondaron la ñande mondada, la ñande deshonesto, ñande deshonesto. Y ese es el ángel que te está tentando y te está llevando justamente por el mal camino. Pero pidamos al ángel custodio, que es justamente el que nos ayuda a salir adelante, que guíe nuestros pasos. Que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.